Con unos 587.041 kilómetros cuadrados, Madagascar es la isla más grande de África y la cuarta más grande en el mundo. Esta impresionante isla está a tan solo 416 kilómetros del continente africano y, sin embargo, lo que más sorprende es que el mundo animal que la habita no se parece en nada a la fauna africana. Cuando hablamos de África pensamos en jirafas, hipopótamos, elefantes y leones, pero Madagascar es otro mundo. Aquí encontramos una gran variedad de lémures, gecos, el tenrec, zorros voladores, camaleones, la tortuga araña y el máximo depredador de la isla, el fosa. Descubramos qué hace del fosa un animal tan extraño y fascinante. Para empezar, su descubrimiento sumergió en un gran dilema al mundo científico que trataba de descifrar a qué familia y a qué género animal pertenecía. Esto debido a que, curiosamente, el fosa comparte características comunes tanto con la familia de las civetas como la de las mangostas y la de los felinos. Por esta razón, a través del tiempo, el fosa pasó por cada una de ellas hasta ser creada la familia de los eupléridos, donde finalmente se incluyó. Este magnífico cazador alcanza un tamaño de 70 a 80 centímetros desde la nariz hasta la base de la cola. Esta última es sorprendentemente larga, tan larga como el resto de su cuerpo. Su peso promedio está entre 7 y 9 kilos, aunque algunos machos a veces pueden rondar los 12. El fosa es un carnívoro que comerá cualquier cosa que pueda atrapar, pero el lémur es por mucho su alimento principal. Ya en menor grado le siguen los tenrecs, roedores, serpientes, lagartijas, aves terrestres y voladoras, cangrejos e insectos. Dependiendo su ubicación en la isla, su dieta podrá variar ligeramente. Es un excelente cazador sobre el suelo, pero además cuenta con unos tobillos muy flexibles y uñas semi-retráctiles que le permiten agarrarse y moverse con facilidad entre los árboles. Bajar y subir de cabeza o saltar de un árbol a otro con rapidez es pan comido para él. Y no debemos olvidar el papel principal que juega su larga cola como contrapeso para equilibrar sus rápidos movimientos y giros. Esto nos recuerda a aquellos acróbatas de circo que se valían de una larga y pesada vara para equilibrarse mientras caminaban sobre la cuerda floja. El fosa es un carnívoro por excelencia y su dentadura se asemeja a la de los felinos. Se encuentra activo tanto de día como de noche. Alterna periodos cortos de descanso con sus momentos de actividad, así que sus presas deben estar muy atentas en todo momento. Su pelaje no presenta muchas variantes. Los hay de un tono marrón oscuro, marrón rojizo y un marrón claro. Son mayormente solitarios. Es poco común ver un par de fosas juntos. Estos suelen cazar de manera individual, pero durante la temporada reproductiva se pueden ver grupos de caza, bien sea una pareja o una madre con sus crías. En estos casos, uno de ellos escala un árbol, persigue a los lémures de rama en rama, hasta que uno de ellos decide escapar al suelo, donde será emboscado por el otro fosa. Los árboles también suelen ser el escenario principal para el apareamiento. Al llegar la época de reproducción, una hembra receptiva subirá a un árbol y emitirá maullidos para atraer a los machos. Hasta 8 machos estarán compitiendo para ganar la atención de esta. Los fosas tienen un sistema de apareamiento poliándrico, es decir, la hembra puede optar por aparearse con varios machos. Esta estrategia de apareamiento en la que las hembras monopolizan un sitio y maximizan el número disponible de parejas parece ser única entre los carnívoros. Después de un periodo de gestación de 90 días, las hembras podrán tener hasta 6 crías,
aunque típicamente serán de 2 a 4. Estas nacen ciegas y sin dientes, pero después de aproximadamente 2 semanas, sus ojos se abrirán. A los 3 meses ya comen alimento sólido. 1 mes y medio después dan sus primeros pasos fuera de la guarida. Sus dientes permanentes aparecerán entre los 18 y los 20 meses. Las crías permanecerán con su madre hasta que estén completamente maduras. La esperanza de vida de un fosa en la naturaleza es de 15 años. En cautiverio podrían llegar hasta los 20. Aunque el fosa tiene una buena distribución en la isla, tal y como podemos apreciar en el mapa, su densidad ha bajado mucho en las últimas décadas y hoy día se encuentra catalogado como especie vulnerable. Hay opiniones divididas respecto a cuántos quedan y las mediciones están aún lejos de ser precisas, por lo que las cifras que se manejan oscilan entre 2.500 y 8.000 ejemplares. Pero no solo cae la población de fosas. En realidad, toda la vida silvestre está siendo afectada. Lamentablemente, la mala administración política que viene arrastrando la isla por décadas ha provocado que Madagascar sea uno de los países más pobres del mundo y donde también hace estragos la corrupción y la desigualdad. Esta combinación de males ha sido la causa que ha provocado el desastre ambiental de la isla, empezando por la deforestación. El abandono por parte de los gobernantes y la pobreza extrema ha forzado al pueblo a mirar las reservas naturales y los parques nacionales como su única salvación. Talan los árboles para cocinar o para producir y vender carbón, además que cazan especies protegidas como el lémur e incluso el mismo fosa para consumo o para la venta. Por supuesto, de esta misma crisis se enriquece una élite política que, aprovechándose del caos que ellos mismos han generado, favorecen a ciertas empresas con la tala ilegal de árboles como el palo de rosa, ébano y el palo santo, maderas muy cotizadas internacionalmente. Los expertos estiman que la isla ya ha perdido el 90% de su cubierta forestal original, lo que a su vez contribuye al calentamiento global y provoca cada año un descenso en las lluvias, alargando las sequías. Esto es muy preocupante porque el 70% de las especies que habitan en Madagascar son únicas en el mundo. Es muy difícil ser optimista respecto al futuro de Madagascar. Se necesita un cambio urgente en toda la sociedad. Hay activistas que luchan día a día por educar a las comunidades sobre el tema y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales promueven varios proyectos de desarrollo sostenible, lo cual es muy valioso e importante, pero no es suficiente. Madagascar es todavía un escenario perfecto para potenciar un ecoturismo sostenible, donde todos podrían beneficiarse. Pero para esto es vital que gobierno y comunidad logren integrarse, apoyarse y superar estos grandes retos si de verdad desean salvar este hermoso pero frágil paraíso.